Chile, goleador y el City Latino, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, les saluda Felipe Allende con el cariño de siempre. Y el día de hoy hemos querido venir con mi amigo Mauro a grabar este video especial, porque ya hemos hablado de los favoritos, Mauro, hicimos el tier list, pero el día de hoy toca hablar de la táctica. Y quisimos traer un amigo tuyo, Mauro, amigo también de aquí en adelante, amigo del City Latino y Chile goleador, que lo Exacto. quisimos traer, Mauro, para que nos hable un poco de tácticas, de saber un poco cómo se va a jugar este mundial, cómo va a ser, porque mucha gente dice de repente, como dijo Mauro tras cámaras, y le dijo muy bien a nuestro invitado, nosotros somos medio brutos porque somos hinchas nomás, pues nosotros opinamos desde la vista de hinchas, pero el día de hoy queremos saber la vista también desde un entrenador. ¿Qué se siente estar en un mundial? ¿Cómo se puede vivir toda esa experiencia siendo entrenador? Ojo. Así que voy a presentar en primer lugar a mi gran compañero de Chile goleador, mi amigo Mauro. Maurito, amigo mío, bienvenido a este gran programa que el día de hoy vamos a analizar la táctica, la pizarra, ¿no, Maurito? A desmenuzar un poco cómo va a ser este mundial. Bienvenido. Hola Felipe, hola Bruno, saludos a todos los que nos están viendo en este programa. Sí, como lo dije antes de empezar esta grabación, creo que a veces uno incendia su cabeza con pensamientos y sensaciones durante un partido, eh, porque se deja llevar por las emociones y porque a veces la razón no entra tan fuerte como la emoción en un partido. Así que bueno, pensé, me acordé de este gran amigo Bruno Rodríguez, quien es técnico profesional y que actualmente se encuentra en Estados Unidos desarrollando su carrera. eh, y bueno, él accedió, le damos las gracias desde ya y le agradecemos que nos ceda parte de su tiempo para estar con nosotros hoy. No, Sí, por favor. bienvenido, Bruno. Gracias por estar con nosotros aquí en el City Latino y Chile goleador, amigo mío. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Felipe, Mauro. Un gusto estar hablando de fútbol. Yo generalmente siempre los veo con sus comentarios. Me gusta mucho la forma que transmiten. Así que sí, como bien usted lo decía, vamos a conversar un poquito de fútbol y del deporte en general para ver más o menos qué podemos sacar en limpio en la previa del Mundial. Sí. ¿Les parece, chicos, Mauro, Bruno? Ya empezamos con este gran programa y empezamos a hacer nuestro análisis. Mira, y le tengo una sorpresa a Bruno, la primera gran sorpresa. Porque mire, Bruno, ahí le hicimos la No, imagen, yo le hice la imagen, la pizarra le puse yo en este caso. La sí. pizarra del señor Bruno Rodríguez del Mundial, obviamente, de Qatar 2022, Bruno. Pero antes que empezamos a hablar de táctica, Bruno, nosotros con Mauro lo conversamos en la pauta y queremos que nos hable un poco, primero, Bruno, tus expectativas. ¿Qué expectativas tienes de este Mundial de Qatar, Bruno? Bueno, altas en el sentido futbolístico y de la táctica. Lamentablemente no tan altas en cuanto a lo que puede llegar a ser el espectáculo en sí fuera de la cancha, en el sentido del ambiente. Si bien es cierto, este fenómeno ya pasó previamente con Corea en su mundial en el 2002, cuando habían estos hinchas, comillas, comprados para estar por estos equipos o por las diversas selecciones. Eso quizás no me llama tanto la atención. Lo que sí me llama mucho más la atención es que este mundial es más bien muy parecido a lo que se puede ver en la Premier League o la Liga Italiana, en el sentido que vamos a tener estadios en muy perfectas condiciones, según lo que entiendo, independiente de, no hablando del costo humano, que eso quizás puede ser para otro tema, pero en cuanto a infraestructura en sí, va a ser de primer nivel sin duda, dejando en alto lo que ellos quieren presentar y mostrar como estadio. Y en base a eso se van a ver partidos que seguramente se van a hacer muy disfrutables para ver en cuanto a lo táctico. Dejamos un poco de lado la parte técnica porque entendemos que todos los jugadores ya vienen con su máximo nivel o mínimo son los citados que ya los distintos seleccionadores han podido evaluar durante el tiempo. Así que con alta expectativa en cuanto a lo táctico para ver qué nuevos modelos de juego traen, qué proponen, desde dónde va a ser para la redundancia, la propuesta en ataque de todos los equipos, cómo se van a plantear, porque sin duda cuando se juega un mundial no es solamente un partido más, sino que se está representando todo un país. Entonces, en base a eso, sin duda los seleccionadores van a intentar poner y hacer el mejor juego de ajedrez dentro del campo de juego para atacar y defender en virtud de sus recursos y en base a la propuesta del rival.
Sí, Bruno, te quiero hacer una pregunta yo, porque yo me pongo a pensar que los mundiales nosotros estamos acostumbrados que eran de junio a julio, siempre era Sí, ese mes. Pero ahora es algo atípico porque por primera vez en la historia va a ser de noviembre a diciembre, Bruno. Y yo que sigo, yo que soy un seguidor de Manchester City, cada semana, ahora que hablaste de la Premier, y cambia un poco el tema de lo táctico y también lo físico. La preparación física es muy diferente esto, Bruno, obviamente, porque va a ser a mitad de una temporada, ni siquiera a mitad, sino que un cuarto, un poco más de un cuarto de la temporada de la liga grande, Bruno. sí, es muy complejo en cuanto a la planificación en ese sentido. Por eso mismo hemos visto muchos jugadores lesionados también Sí, en este tiempo. Han habido jugadores que no han llegado, otros que se están lesionando. Acabo de leer que algo que pasó con Benzema, que no se sabe si Sí, llega o no. Entonces, claro, sobre todo para la parte de planificación en cuanto a los ciclos de trabajo y a las cargas físicas que se le dan a los jugadores, es complejo tener homogéneo al grupo, porque todos los jugadores vienen de ligas distintas, por lo tanto, puede llegar a ser complejo en cuanto a eso. Porque básicamente cuando tú tienes un equipo y un torneo, tú sabes que en algún momento el equipo va a bajar su rendimiento. No hay sí, ningún equipo que mantenga un rendimiento parejo durante toda la temporada. Y en estos partidos que son, bueno, en el principio fase de grupos, 3 partidos, luego eliminación directa, la idea o lo que se planifica idealmente con los profes es tratar de que ese bajón venga entre el segundo y el tercer partido de fase de grupos para poder sí. llegar estoy pensando en los equipos que son favoritos, sin duda, para en los octavos, cuartos y semifinales estén en su máximo rendimiento. Es como un poco lo que le puede haber pasado a Brasil en Francia 98, cuando su bajón de rendimiento empezó en semifinales y finales. Entonces, en base a eso, los cuerpos técnicos planifican las sesiones de trabajo y idealmente intentan sacar el mayor rendimiento, dependiendo de las Mauro, ligas. sí. Bueno, yo te quería preguntar sobre justamente lo que hablabas, el tema de la preparación física. No entiendo por lo que tú dices, eh, que no hay mucho más que hacer, solamente mantener lo que ya se ha logrado físicamente y tratar de equilibrar las cargas de trabajo cada día, mirando en torno al partido, yo creo. Eh, pero, ¿qué más se puede hacer en una cita mundialista como esta? O sea, ¿qué más puede hacer un preparador físico, mirando en vísperas a un partido, a una competencia larga como esta? Va a depender mucho del cuerpo técnico y del plantel que se trabaje. Por ejemplo, es muy distinto estar, no sé, con la selección de México o de Arabia y la selección argentina. Entonces, Sí, es distinto por los jugadores, también por la calidad de jugadores, porque también los equipos, por ejemplo, de Arabia en el grupo C pueden estar más bien homogéneos, juegan todos en la misma liga, entonces en cuanto a las cargas físicas es un poquito más simple manejarlo a sí, ese cuerpo técnico. Pero para responder tu pregunta, en estas 2 semanas básicamente lo que se intenta hacer es complementar y profundizar las ideas de juego que el técnico tiene. Esa es como la idea base. Y eso es un poco a mí lo que sucedió con Argentina en el Mundial pasado, sí. donde, por ejemplo, si tú ves tácticamente lo que hizo Sampaoli jugando con Chile contra Argentina en la final de la Copa América fue genial. Fue un modelo, un 3-5-2 que lo venía aplicando con lo mismo que lo hizo la U en la Sudamericana, donde el tipo dijo, bueno, quizás los argentinos son mejores técnicamente, individualmente, pero nosotros podemos ser mejores en lo colectivo. Entonces, él sacó o sea, de cada área y llevó a un partido al medio campo. En base a eso, le fue bien y tuvo un resultado importante. Ahora, lo que pasó en Rusia con Argentina, cuando él intentó poner su idea de juego, ujú, lamentablemente no tuvo muy buenos resultados, porque la vez que quiso jugar así, tuvo el error el arquero contra Croacia y se comió 4, si no me equivoco, 3, ya no me acuerdo. sí, Tres. Eh, es 3, sí, pero ese fue el tema. Ahí hay mucho de ego, hay mucho de llevar de interna de grupo. Quizás en esos grandes planteles
hablamos de selecciones top, equipos top. Sí, El trabajo del técnico, más que la parte táctica, si bien es cierto, es lo más importante, es controlar los egos dentro de un vestuario, que eso es, es es- difícil. es muy Sí. difícil. Si los jugadores, bueno, estoy entrando en otro tema, pero si los jugadores, por ejemplo, te quieren sacar, te pueden sacar, definitivamente. Y eso Eso. es una de las diferencias que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica con el fútbol que se practica acá en Norteamérica, que es muy distinto en cuanto a la, no sé si la docilidad, pero la ductibilidad del jugador norteamericano es muy distinto al sudamericano. Acá tú dices un tipo de entrenamiento y los tipos lo hacen, no te cuestionan. Allá sí, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, porque se vive el fútbol de una forma distinta. Pero bueno, son experiencias que son entretenidas de analizar y a mí que vivo de esto y me gusta y me apasiona, es algo que lo he tenido que ir aprendiendo. Todos los días uno va aprendiendo algo nuevo. Estuve en Argentina, cuando dirigí en Chile, tuve un paso de videoanálisis en Rusia, ahora acá viendo distintos fútbol competitivo, de academias, uno se va formando y va teniendo su idea más o menos para lo que quiere, o cómo quiere continuar su idea de trabajo. Sí. Sí, Bruno, disculpa, otra pregunta que te quiero hacer sobre la preparación física, porque me estaba acordando ayer viendo los entrenamientos de Inglaterra, por ejemplo, de Argentina, de España, y lo que están sufriendo principalmente es con el calor de Qatar, Bruno, se está sufriendo Sí, mucho, y los veo mucho con ventiladores, todo eso, pero hay que decir que también están sufriendo con el aire acondicionado, porque creo que están con el miedo de los resfriados, de las gripes, todo eso, Bruno. es un factor súper importante ahí el equipo nutricional de ayuda ergogénica, es decir, rehidratación y todo eso, está como trabajando a full, mucho más yo creo que el mismo plantel en este caso. Y sí, si bien es cierto, eso va a ser un factor que quizás podría llegar a condicionar en cierto modo si es que no tienen una buena climatización. Aclimatización. Por ejemplo, los equipos que son más nórdicos, Canadá, el mismo Estados Unidos, se le puede llegar a complicar con ese tipo de temperatura, pero yo no creo que sea un factor determinante. Yo creo que está en un periodo pleno de climatización para la competencia y cuando empiece la competencia y cuando empiece un mundial que se están preparando por todo este tiempo, sin duda van a salir con todo lo que tienen y si pierden, no, yo creo que nadie va a dar como excusa un tema externo como el calor. Exacto. Ahora, si bien es cierto, influye, pero eso el cuerpo técnico lo tiene que prever. O sea, el cuerpo técnico en sí no solo para un equipo en la cancha ni hace una citación, tiene que prever carga de trabajo, tiene que prever clima, rehidratación, indumentaria, traslado, hotel, toda la parte logística. Bueno, es que ahí también está la mirada de los técnicos. A mí personalmente me gusta delegar, pero estar al tanto de todo lo que va a hacer mi equipo. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en competencia, siempre llegábamos 3 horas antes. Hay un colega que me dice, no, ¿para qué? Yo llego 2 horas antes. Hay otros que llegan, no sé, depende también un poco de los rituales de cada plantel y cómo se siente. Pero, Exacto. pero yo no creo que sea un tema, o sea, va a ser en su momento quizás agotador por el tema del calor, pero no creo que sea un tema que alguien se va a jugar por una derrota, o un plantel en este caso. Puede decir, oh, qué lata, que nos tocó un clima súper complejo, puso mucho calor, pero no debería ser una excusa, debería estar previamente trabajado en ese sentido. Así es. Mauro. Así es. Bueno, yo colgándome de lo que decías de tu experiencia en Estados Unidos, Bruno, em, voy a aprovechar de preguntarte lo siguiente, porque vengo viendo, antes no le tenía tanto aprecio al fútbol norteamericano, debo admitirlo, y bueno, he ido leyendo, he ido viendo artículos, Mm. em, ¿y tú crees que esta selección de Estados Unidos está como para dar un upgrade en su categoría en esta competencia, o le falta escalar un poco más para llegar a ese? Eh, a ver, por grupo debería, según lo que yo creo, debería estar llegando a octavo y ahí debería terminar su participación. Lo que pasa es que la filosofía del soccer, como le llaman, o
el fútbol acá en Norteamérica es muy distinto a lo que nosotros tenemos acostumbrado en Chile, o en Sudamérica, en Argentina también donde estuve. Entonces, la base, la base teórica del jugador es distinta, pero, por ejemplo, la mayoría de los jugadores norteamericanos que están en Premier League o incluso en MLS, ya cambiaron un poco la parte táctica porque los entrenadores les dan nuevas herramientas que no se dan tanto en un principio. Para hacerlo más simple, el juego acá es muy directo, muy directo. No hay pausa, no hay un ente que más bien piense, no hay como el 10 clásico que la ponga en el suelo y mueva el equipo, no hay esos tiempos. Estoy hablando de fútbol base, más o menos, entre los 8 a los 12, todos juegan Igual. directo, directo. Sí. Y eso se replica y se va replicando como modelo de juego hasta la adultez. Pero cuando ya se llega a un plantel con mayores aspiraciones, como no sé, el caso de Pulisic, o otros jugadores de la MLS con directores técnicos que tienen otra visión, les cambian un poquito el switch y pueden llegar a ser peligrosos en cuanto a eso. Ahora bien, yo creo que todavía sigue para octavo. Todavía le falta recorrer camino y experiencias para Sí. poder Y, empezar a destacar. o sea, acá sinceramente tienen todo para llegar a tener los mismos resultados que han tenido el fútbol femenino, que han sido Sí, campeones bueno, mundiales. yo me acuerdo, Bruno, disculpa, que Estados Unidos en el Mundial 2014 llegó hasta cuarto de final, po, Sí, si me falla la memoria. si no me equivoco, sí. Sí, sí, Y el tema, yo por ejemplo acá, no sé, la infraestructura que los tipos manejan está a un nivel impensado para, no sé, estándares sudamericanos, por ejemplo. Es muy alto el nivel en cuanto a instalaciones, a todo el material de trabajo. Pero hay que trabajar, a mi forma de ver, una opinión muy personal, porque eso es lo que he visto acá, hay que trabajar más que nada con las fuerzas formativas, con la parte más bien de academias de fútbol, para no solamente jugar por el golpe, sino que más bien tener un equilibrio en cuanto a la creación de juego y en base a eso poder hacer distintas herramientas para llegar al gol. Acá es mucho más directo y en base a eso yo creo que todavía en unas 2 o 3 generaciones más podrían empezar a destacar mucho más. Y pensando también de la popularidad que se le quiere dar y que se le está dando en el próximo mundial también, que eso va a ser un golpe publicitario importante. sí. Exacto. Bruno, disculpa, ahora que te escuchaba hablando sobre las instalaciones, todo eso y el fútbol en Estados Unidos, la muy buena pregunta de Mauro. ¿La MLS ha sido factor en eso para ir mejorando a la selección, Bruno, o no? A mi forma de ver, es que no es solamente la MLS, es el sistema que tienen. Porque Ya, acá, por ejemplo, la MLS, si tú sales último, no desciendes. O sea, sí, en el nivel de la pirámide estadounidense es el primer nivel de la MLS, pero el último equipo nunca desciende ni promociona con la USL, que es la segunda, por ejemplo, o la segunda división. Entonces, si bien es cierto, sí, ha influido más que en la idea de fútbol, ha influido más bien en el marketing de fútbol, que mucha gente ya está empezando a ver soccer no tan solo como algo extraño, sino que ya lo ven como hay academia, hay equipos, hay una liga, y en base a eso sí, han estado creciendo. Ahora, como fuerza formativa, los entrenadores que siguen estando en la mayoría de los clubes siguen siendo la misma base norteamericana y europea. Entonces sí. tampoco tienen ese mismo eh, forma de ver el fútbol que lo tenemos los sudamericanos, por ejemplo. Es más profundo lo que deberían cambiar acá, pero tampoco uno lo puede llegar y cambiar porque es base de su cultura. Entonces, ahí uno empezamos a ver, bueno, si a ellos les gusta jugar de esta forma, quizás les podemos dar herramientas, pero cambiar una filosofía que viene instaurada desde pequeño es como también complejo, porque en Sudamérica, ¿por qué razón los niños juegan fútbol? O por divertirse, Sí, 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 o porque los padres piensan que puede salvarse económicamente. exacto. sí, es Ya, verdad.
Acá solamente juegan por divertir. Ah, Mira. Entonces, ellos no tienen una presión en cuanto a llegar a una primera división. Acá lo que ellos quieren es ser destacados para quizás ganarse una beca para la universidad, pero si tú le preguntas a algún jugador de acá, o Canadá, o sea, Norteamérica en general, si quieren llegar a primera división, yo creo que nadie te diría que es su sueño. no, eso sueño. No, quizás su sueño es pasarla bien, tener herramientas en cuanto al fútbol y quizás llegar a una beca universitaria en sí, a NCAA, que es súper famosa, el deporte universitario acá. Entonces, la forma de ver el juego es distinta. Si llegaran a cambiar esa parte y quizás tener más herramientas e incluir como esta multiculturalidad que tienen por acá, sin duda pueden llegar mucho más arriba de lo que están. Mucho más arriba. Sí. Okay. Mauro, ¿te parece si le preguntamos ahora a nuestro amigo Bruno sobre Sí. qué selección para él va a ser la sorpresa del mundial y para él cuál va a ser la decepción, Bruno? Para ti, ¿cuál va a ser la sorpresa y la decepción del mundial? Bueno, yo para eso tuve que, hice como unas pequeñas llaves, más o menos, A ver, como imaginando lo que podría llegar a ser. dale. Y Genial. yo creo que la sorpresa en este caso va a ser Uruguay, sin duda. Uruguay podría estar entre los cuatro primeros. Eh, Wow. por el hecho de este recambio generacional, porque ya se va a acabar y se van Muleras y está llegando gente joven como Núñez, Valverde. Entonces tienen un equipo bastante potente y los cruces que les tocaría, si es que, bueno, mis predicciones son parecidas un poco más o menos eh, lo que uno puede estar como pensando, podría estar entre los cuatro primeros. Yo creo que esa sería la sorpresa en este caso, el equipo de Uruguay. Y la decepción, a pesar de todo, yo creo que para mí, no sé, Brasil no me termina de Wow. cerrar Me cierta sorprende. parte. No por el juego, no porque Ya. no, es porque la llave que estaría enfrentando sería en cuarto a Alemania. Y Alemania tiene a Flick de técnico, que fue el Sí, ayudante de Lowe, que fue el que le hizo sí. 7 en Brasil. Sí. Entonces por ese lado, y los alemanes son tipos estudiosos, son tipos que, que se sientan y se ven todos los partidos y saben por dónde va a enganchar el delantero, etcétera, etcétera. Entonces, quizás la decepción sería que yo estoy apuntando a que Alemania podría llegar a eliminar a Brasil en cuarto y Brasil que viene con una chapa de ser primero en Sí. todo en la Sudamericana, podría toparse con Alemania. Si no se topa con los alemanes, podría estar llegando a la final tranquilamente. Depende obviamente mucho de cómo se den los grupos y los resultados, pero más o menos yo apuesto que Brasil queda primero, Uruguay queda primero, se toparía con el segundo Brasil, que sería Portugal, lo eliminaría, y por el Mm. otro, y por la otra llave estaría Alemania-Bélgica, donde yo creo que Alemania le gana a Bélgica, Uh, y Alemania-Brasil en cuarto, yo creo que ahí podría darse esa decepción, Esa decepción. que por el sí. lado de Uruguay, por ejemplo, la llave de Uruguay sería mucho más, no sé si accesible, pero enfrentar a Serbia y quizá a Croacia podrían llegar a dársele un camino un poquito más, eh, menos trabado a semifinal, pero Sí. hay que ver cómo sea. ¿Te También, sorprendió, Mauro? mira, yo lo de Alemania, yo Sí. venía escuchando la televisión, la prensa, todo, y nadie nombra a Alemania, nadie. O sea, ¿No? y es como una falta de respeto a una selección Tú que lo ha dijiste sido, ayer. ¿cuántas veces campeón Sí. del mundo? Se me olvida, perdón, estoy viejo, pero ha sido cuántas veces campeón del mundo. Y ¿Cuatro si ha veces o sido no, Mauro? Disculpa. 4, creo que sí, 4. Sí. Y si ha sido campeón del mundo y si tiene esas copas, no es por casualidad, es porque los tipos están enfocados cada vez que les toca participar en una Copa del Mundo. Lo de Uruguay me parece sorpresivo, pero, ¿sabes? No tanto, ¿por qué? Pero tú lo Por dijiste, Mauro, disculpa, en sí, el tier list. sí, Sí. exacto, exacto, yo lo dije en el tier list. ¿Por qué? Porque Uruguay nunca entra a una cancha de fútbol
pensando en que va a empatar o va a perder. No Sí, tienen esa mentalidad los va con jugadores todo. uruguayos, van con todo, en cada partido Sí, se la juegan todas sí, y puede pasar, Bruno, tienes mucha razón. Hay equipos que están hechos para los grandes momentos. sí, Y hay equipos que, no sé, por ejemplo, pongamos en el caso de Holanda, Países Bajos, siempre ha tenido todo para sí, ser campeón. ¿Y por qué nunca pasó? Entonces, y ya quizás no sé si ahora tuvieran su mejor equipo, y si llegaran en algún momento a una final, siempre hay un peso de historia atrás sí. que, que es complejo manejarlo en ese sentido en cuanto a la Mm. psicológica del jugador, y sobre todo un grupo. Pero Uruguay, por ejemplo, sabe que puede. ¿Sabe? Entonces, solamente tienen que ver lo que pasó con Brasil en el Maracaná y saben que pueden llegar a cualquier parte. Ahora, siendo, Sí, siendo realista, yo creo que muy optimistamente Uruguay quedaría en semifinales. O sea, estaría peleando por el tercer y cuarto puesto. Eh, pero bueno, lo que yo creo. ¿No? Ahora, No, súper válido y créeme que tienes bueno, el tienes 2010, razón, Mauro, o sea, yo creo eh, que la mirada que tú sí, tienes, Bruno, es muy puede buena. darse. No, si el 2010, no, el 2010 pasó, ¿no? Lo que dice Sí, Bruno. El 2010 llegaron hasta el cuarto lugar, creo, que ahí con sí, Forlán. sí, exacto. Sí, exacto. sí. Sí, que Forlán tuvo en un momento soberbio, magnífico ahí de Diego Forlán en esa Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica, Bruno. Exacto, exacto. Y son jugadores y son selecciones que si tú te fijas, si Chile, por ejemplo, hubiera clasificado a esta Copa Mundial y hubiera clasificado también a Rusia, estamos hablando de que viene con la misma base de Sudáfrica 2010, Sí, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022. Esa Sí, base, por ejemplo, que se dio en Chile es la misma que está haciendo el recambio en Uruguay. Entonces, eh, sí, tú también tienes que entender que adentro de un plantel se genera una dinámica especial. Hay un compromiso, hay un tema de interna bueno, que los que hemos tenido la posibilidad de estar adentro de un grupo lo podemos entender y hay como cosas que son más bien emotivas, personales dentro del grupo que se quedan ahí, que son los famosos secretos de camarín, por ejemplo, que siempre se dicen, eh, que se entiende que hay jugadores, por ejemplo, si hubiera sido Chile, para hacerlo más aterrizado, sabemos que, por ejemplo, si Chile hubiera estado, quizás Claudio Bravo no tendría otro mundial. Entonces, la generación que está tomando la posta eh, le tiene como una, comillas, deuda con los antiguos jugadores exacto. y hay como una especie sí. de compromiso distinto y en base a eso se va generando situaciones que son para un grupo interesante. Así Sí, es. sí. Sí, Mauro, ¿te parece ya si empezamos y ahí para que el amigo Bruno nos hable un poco de la táctica? ¿Te parece ya Por lo que tenemos supuesto. preparado un poco? Sí, Y ahí le claro. Adelante. ponemos, mira, ahí la pizarra, ahí a Bruno está acostumbrado toda la semana a la pizarra, obviamente a pizarra táctica. Y mira, Sí, Bruno, te traje, ¿cierto, Mauro? Que nos pusimos a ver algunas alineaciones y cosas. Y por ejemplo, Exacto. aquí te traje, Bruno, lo que fue Brasil en 2018 y lo que fue Brasil en la Copa América 2019. Aquí sí, hay que decir algo, Bruno, eso sí, que por ejemplo Firmino, que sale de la alineación, no va al Mundial. Increíble, lo exacto. dejó fuera a Tite. Ahí, ¿qué te parece a ti esta forma de jugar? ¿Se mantiene la forma de jugar de Tite, Bruno, o no? Yo lo que creería que sí, son fórmulas probadas. Acá, por ejemplo, tenemos un claro 4-3-3 bueno, con lo que se llama intentar recuperar la pelota en zona alta, con una línea defensiva adelantada, mitad de campo, con un mediocampista defensivo que hace que sería Casemiro en este caso, si no me equivoco, Sí, Sí, que es el temporizador del equipo. Eh, a mí me gusta mucho esa forma de jugar también, ocupa muy bien los espacios, no deja jugar el equipo adversario, y sobre todo primero los dos centrales son muy fuertes defensivamente, tienen sí, un medio campo donde cuando encuentran las diagonales y empieza a acelerar en forma vertical, cuando se empiezan a juntar los de arriba, son muy interesantes pues, y desequilibrantes en el 1-1 y en la parte colectiva. Por lo tanto, sin duda es un claro favorito y una de las formaciones que probablemente dentro de los equipos protagonistas
sería la más utilizada, con 4 en el fondo, 3 y 2 extremos y un centro delantero, que básicamente es cuando el equipo ataca, se transforma con los 2 centrales abiertos y haciendo una especie de rombo con el mediocampista defensivo más el arquero, los laterales sumados en ataque. Bueno, ahí tienes dos formas de llegar al ataque. Sí, Puedes llegar con los 2 laterales o solamente uno por donde va la pelota y el otro cierra dejando una línea de 3. Y luego con los desmarques de ruptura que puede ser en los extremos, juntándose con los mediocampistas. Esa es como la idea básica. Recuperar alto, presionar al rival, no dar espacio, y probablemente lo que más se recalque es cuando se pierde la pelota y si llegan a salir en un pelotazo, recuperarla en la segundo balón, y cuando se tenga un 1 contra 1, ocupar al arquero como modo de jugador constante en apoyo atrás. Eso yo creo que es como la base del equipo. Y intentar también, por cierto, hacer superioridad numérica por banda. Eso es como lo interesante, porque tú tienes superioridad numérica por banda, el centro delantero que se está desmarcando, el mediocampista ofensivo puede llegar por el segundo balón en diagonal atrás o adelante, y si llega adelante, eso se practica, se automatizan esos movimientos un poco en la semana, el extremo llega a cerrar como el 9 y el otro lateral llega a posiciones de mediocampista en caso de que hay un rechazo para continuar con la posesión. Eso es como la idea que tiene bueno, lo que se ha visto en Brasil, que es muy brasileño, en el sentido de que es mucho de toque, posesión, jugar bien, jugar bonito e intentar llegar al gol con muchas opciones. Si tú ves los goles de Brasil, antes del gol ellos tienen mínimo 2 o 3 opciones de pase para seguir en caso de que, sí. de que la opción de gol no esté muy, Muy clara. muy exacto. Sí. Eso es como Brasil en este caso. Una pregunta, Bruno. ¿Cuán importante aquí es el arquero sabedor o manejador de un juego con los pies? O sea, ¿es vital o no es tan importante que el arquero eh, sepa manejarse con los pies? Depende de lo que el técnico piense que va a ser interesante o cómo él se va a plantear. Porque En este en, caso, disculpa, para Brasil no es tan importante entonces. No, no es tan importante, sirve como apoyo, pero no es una fase como de siempre salir jugando con el arquero como era Chile con Bravo. En este sí. caso sirve como apoyo solamente atrás para cambiar y girar el sentido, la orientación del balón y salir jugando por la otra banda más que nada. Pero no es algo que sea súper importante porque Brasil tiene tantos jugadores de buen pie que, Sí. o sea, básicamente Brasil juega contra, déjame ver acá, Serbia, Suiza y Camerún. Sí. Probablemente Serbia, Suiza, lo que van a hacer, van a salir con un 4-5-1. Y el centro delantero de los serbios y de los suizos va a estar en la mitad de la cancha, y la línea defensiva va a estar en el borde del área, nunca en el área, un poquito más afuera. Y en ese espacio, en ese territorio se va a jugar el partido. Entonces, lo que van a apostar los serbios y los suizos es quizás achicar el espacio lo más posible, no dejar que Brasil se junte, sacar esa posesión y salir rápido a la contra. Eh, eso, yo creo que eso es lo que va a ser Sí. el planteamiento de este Mauro, equipo. sí, Mauro, disculpa, mira, ahora que tú estás hablando de eso de juego de pies, por algo en Brasil es titular Alisson, no es Ederson. Porque Ederson, tú Sí, lo has visto en el City, juega con los pies, juega muy bien con los pies, no es tan... sí. yo siempre mi crítica ha sido esta, no sé si Bruno compartirá conmigo este punto, pero yo siempre he criticado a Ederson que bajo los 3 palos no es tan bueno como Alisson. Alisson es bueno bajo los 3 palos, pero con los pies no es tan bueno. Y Ederson pasa lo contrario, es bueno con los pies, pero no tan bueno con bajo el arco, Bruno. Por eso quizás no es titular en Sí, Brasil. exacto, sí, puede ser. Son miradas del técnico. Yo creo que Brasil tiene tantos jugadores con buen pie que ya prefiere a alguien que tape más que alguien que le sirva para jugar con el pie. Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, o en caso de otros colegas, dicen, no, yo prefiero que jugar siempre con uno más, o sea, que mi arquero sepa jugar muy bien con el pie,
porque yo no Sí. necesito que el balón llegue a mi arquero, yo necesito que la jugada sea interrumpida previamente en la línea de medio campo, en la línea defensiva, pero si el otro equipo está llegando a mi arco, significa que en algún momento me va a hacer un gol. Es lo mismo cuando se habla del autogol, o se habla para que haya un autogol, básicamente es porque el otro equipo te está atacando. Pero si el otro equipo no te ataca, no va a haber un autogol, salvo que sea un error muy de esos que se ven a veces, pero en general no pasa. Entonces, claro, probablemente Tite en este caso dice, bueno, ¿yo qué prefiero? ¿Prefiero salir jugando con un Thiago Silva, un Marquinhos desde atrás? ¿O prefiero salir jugando con mi arquero para hacer la rotación? ¿O prefiero un arquero que sea un poquito menos hábil con el pie, pero que me ataje más? Yo creo que se inclinó por Alisson por eso, Sí. creo. Mira, Mauro, Bruno, mira, vamos a ir a la siguiente, porque aquí te traje, Bruno, mira, te traje al campeón del mundo, al campeón defensor, a Francia, que mira cómo juega el 2018 y cómo jugó en la Eurocopa pasada, en la última Eurocopa, Bruno, pero hay que decir al tiro una cosa, que aquí, por ejemplo, ya Pogba y Kanté no están por lesiones, Bruno, por ejemplo. Sí, sí, a mí Francia me encanta. Me encanta porque tiene algo que es que es lo más difícil de lograr. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes más o menos, bueno, Brasil ya sabemos cómo va a jugar, más o menos. Argentina Sí. también, más o menos. Sí, Sí. Pero ¿cómo va a jugar Francia? buena pregunta. Buena Qué pregunta. misterio, ¿no? Yo Entonces, tengo mis Buena dudas. pregunta. entonces Sí. cuando tú no sabes cómo juega el equipo, te da herramientas de no saber por dónde te va a atacar. Y puedes imaginar el partido. Que yo creo que eso es lo más complejo. Pero, por ejemplo, si ellos juegan con un 4 en un rombo en el medio, con un 4-4-2 como en la figura de la derecha. Si juegan, pueden ser dúctiles y cambiar un 4-3-3. Pues, en recuperación de pelota pueden hacer un 4-5-1. Entonces, tú no sabes cómo te va a llegar, no sabes el partido que te va a hacer. Y probablemente, Francia juega con Dinamarca, Túnez y Australia. Probablemente, yo creo que entre Dinamarca, Túnez y Australia va a cambiar 2 veces su formación. Entonces, Sí. Francia tiene tanta también calidad, independiente de que son figuras, las que tú nombraste, como Kanté, Pogba, que quizás ya pasó su mejor tiempo, quizás, no lo sé. Sí. Pero tiene tanto recambio y tiene tanta posibilidad de figura táctica que lo hace impredecible. Y esos son los equipos peligrosos. Cuando tú no sabes por dónde te va a entrar. Por ejemplo, en el fútbol amateur, o cuando estuve dirigiendo en Chile, en una liga universitaria, mi primera experiencia en Chile fue esa. Lo peor es que yo planificaba un partido imaginándolo en la nada, porque yo decía, bueno, ¿cómo me va a jugar? El primer partido me acuerdo que debutamos contra la INAF de Eduardo Lobo, por allá por el 2019 en esa liga. Y digo, Sí. bueno, ¿cómo va a jugar Eduardo Lobo? No sé, porque era para Eduardo Lobo era su debut también en esa época. Entonces, por ejemplo, yo salí con un 4-3-3 y ellos me atacaban solo con 2 y tuvimos que adaptar a una línea de 3, bueno, por temas más tácticos en ese caso. Pero claro, Francia tú no sabes por dónde te va a entrar. Y esa adaptabilidad que tiene el equipo francés de jugar con rombo, con una línea de 4-4-2, con 4-3-3 o independiente, te hace más difícil imaginarte un partido. Porque básicamente, cuando tú estás planificando un partido y tú ves el primer partido que va a ser mañana, es Qatar-Ecuador, ok. Sí. Tú dices, bueno, Ecuador lo más probable es que salga con un 4-3-3, Qatar va a salir con un 4-5-1 a esperar, a jugar al contragolpe, bla, bla, bla. Ok, pero tú, cuando haces ese análisis, cuando tú haces los 11 jugadores que arrancan, tú te estás imaginando un partido. Pero si tú te imaginas Francia-Túnez, yo no sé cómo iría Francia. Yo tengo indicios, no, pero con Brasil yo sé que va a ir 4-3-3. Con Argentina yo sé que el equipo está hecho para Messi. Pero con Francia hay mucho recambio y versatilidad. Y eso es lo que hace un equipo peligroso. Cuando tú ves un equipo que juega con 4-3-3 y siempre termina en centro, ya sabes a lo Sí. que va a ir. Entonces, si tú tienes mucho recambio, muchas distintas opciones de llegar al gol, es mucho más peligroso. Y eso es lo que creo que pasa con Francia.
Y por eso yo a Francia dentro de mis cálculos lo tengo independiente de los lesionados, lo tengo dentro de los 4 que estarían llegando a semifinal. Wow. Sí, eso. Porque hay muchos que dicen que no tienen chance alguna porque vienen muy lesionados, vienen muy No, lastimados. pero es que Pero, ese pero, es el tema del manejo de grupo, porque tú tienes una base de jugadores, y sí, dentro de esa base tú tienes que saber que tienes jugadores que, bueno, el equipo A, el equipo B y el equipo C, pero la gracia del técnico y la gracia de un cuerpo técnico es que cuando sale una herramienta del equipo A y se mete uno del equipo B, el equipo sigue siendo A, en cuanto a funcionamiento, quizás no por nombre propio, pero sí por funcionamiento, que eso es lo más difícil de lograr en un equipo. O sea, que si se me lesiona a alguien, bueno, el que viene yo sé que va a jugar igual. La única diferencia son los jugadores que son como que están fuera de ese rango. Y por ejemplo, el mismo Sampaoli dijo que Valdivia era ese jugador, que de Valdivia, Sampaoli dijo eso, su frase que decía, yo no necesito de Valdivia sus piernas, necesito sus ojos, cómo él entiende el juego, porque él sabe que cuando recibe el balón viene alguien atrás, hace una pausa, pone el pase en profundidad y entra, hace esa ruptura en la defensa. Entonces, claro, si tú tienes ese tipo de jugadores, son distintos. Francia, por ejemplo, tiene un conjunto armado muy fuerte que no sabes cómo te va a salir, tiene cierta idea, eh, y para mí, con la calidad de jugadores que tienen, no creo que debería verse tan resentida por un jugador de menos. Sí, oye, Bruno, cortito, obviamente eso incluye, por ejemplo, lo que pasa con Benzema. ¿A Francia no le tendría que afectar directamente lo de Benzema? No, Si se queda fuera. no, porque si tú te fijas, Benzema o el 9, que en este caso sería Giroud, que fue el 9 fue el 9 goleador de Francia sin hacer goles en Rusia. Sí. qué buena eso. No, sí es verdad. Se Pero reían el mucho y tipo, decían increíble. pero el tipo Sí. hace una función extremadamente crucial. Es el tipo que se mete entre los centrales, recibe la pelota, aguanta el balón, se mueve de una forma que es muy Sí. complejo marcar, es creando el espacio para el compañero que viene buscando el espacio que dejó. Entonces, que dejó el defensa. Entonces, claro, son jugadores que, que quizás por sí solo no marcan la diferencia, te puede marcar la diferencia en un centro, en una pelota detenida, pero no te marca la diferencia a nivel, te marca la diferencia a nivel colectivo, donde el entrenador sabe que si tú lo sacas tienes que poner a otro de las mismas características. Hay otros equipos que juegan sin un 9 definido, hay otros equipos que juegan sin una referencia de área. Sí. Francia juega, eso sí, podemos decir que juega con una referencia de área. Difícil que juegue sin Sí. referencia. Okay. Sí, mira, Mauro, Bruno, vamos a ir al siguiente, porque mañana tenemos justamente lo que dijo Bruno, tenemos debutando Ecuador, la primera selección sudamericana que va a debutar contra Qatar, y aquí, Bruno, te traje un poco un desglose, este fue un partido contra Uruguay en la altura, claro, obviamente diferencia ir a Quito que jugar mañana en Qatar, por ejemplo, pero aquí se ejemplifica un poco cómo juega este Ecuador de Gustavo Alfaro, dos líneas de 4 y dos arriba, ¿o no? ¿Ustedes ven bien el video? Porque a mí se me corta un poquito, me quedó como congelada la imagen. A ver, Bruno, ahí, a ver, No sé, Mauro, si tú sigues viendo como la formación. Sí, yo la sigo sí, viendo, sin Ah, problema. ok. Ah, A no lo soy mejor solo no, está. yo. no, 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 pero ¿Me ahí dan está, un ¿o no? A ver. No, se me quedó. ¿Me dan un segundo para conectar esto, por favor? Pero por Sí, supuesto, dale nomás. por supuesto, Bruno. Nosotros, mientras tanto, ahí lo sacamos a Brunito un rato, lo dejamos. Mauro, Sí, seguimos nosotros, ¿te parece? Mientras sí. tanto, que mañana debuta Ecuador, obviamente analizando un poco. Ahí Bruno, cuando esté listo, me hace con la mano. Bueno, Mauro, obviamente, dos líneas de 4. Sabemos lo de Ecuador, de Sí. este equipo de Alfaro, de este argentino que decía en la previa, Mauro, de que él estaba muy feliz de debutar porque a él le había tocado en los últimos mundiales ser comentarista, pues, Mauro. Y ahora le toca hacer el partido inaugural, ¿o no? Sí, mira, a pesar de todos los vaivenes que hemos tenido con los hermanos ecuatorianos en este momento para apoyar a las selecciones sudamericanas, incluso aún cuando no te gustan. Creo que hemos perdido tanto terreno a nivel mundial en relación al fútbol europeo que es la oportunidad de que ojalá las 4 selecciones sudamericanas puedan por lo menos dar el paso hacia octavo
y creo que la primera forma de hacerlo es que Ecuador mañana obtenga el triunfo, se plante bien frente a Qatar, que es un absoluto misterio cómo va a jugar Qatar, pero y que juegue su juego. Y bueno, como decíamos ayer, quizás no tendrán mucho gol, pero de alguna forma podrán llegar a concretar ocasiones de gol. Em, Además que el técnico Alfaro es alguien que por lo menos en lo personal siempre estuvo en los deseos de traer a Chile alguna vez, quizás Sí. algún equipo chileno, especialmente en mi caso, Unión La Calera, pero hubo interés en algún momento de traerlo y bueno, no se pudo. Es un técnico bastante pragmático que no te va a dejar nada como al azar, sabe bien a qué jugar y afortunadamente para él tiene una generación de jugadores que son medianamente jóvenes, que Sí. eso creo que es de ayuda montones para lo que va a ser esta Copa del Mundo, porque los jugadores mayores obviamente vienen sentidos, vienen dañados, vienen golpeados, lesionados, y un jugador joven tiene una recuperación creo que mucho más rápida que uno mayor. Así que Sí. nada, la duda creo que está en el arquero, ¿ah? La duda, no sé Sí. a quién irá a ser capaz de poner al arco en Ecuador, pero Sí. más o menos esto es a lo que juega Ecuador y lo que demostró en la eliminatoria, porque siempre como plantó al equipo para jugar sus partidos. Sí. Mauro, déjame preguntarle a Bruno si está listo que me haga con la mano, si lo para colocarlo ya. Sí, me dice que sí. Ahí, Bruno, ahora sí, a ver. ¿Ahora sí Sí, estamos o no? sí, me tuve que cambiar de posición porque se me estaba acabando la batería, así que, No hay problema. Ya, no, no hay pero problema, bueno, lo dejé Bruno. cargando. Pero lo No, dejé pero cargando, no Bruno, hay problema. sí, no te preocupes. Oye, lo que te estaba preguntando antes de que tuvieras que ir a ver lo del computador todo, lo que te planteaba de Ecuador, este Ecuador que aquí, por ejemplo, lo vemos en un partido con Uruguay que esto fue a la altura de Quito, no es lo mismo, obviamente, jugar mañana en Qatar, obviamente, cambia las condiciones totalmente, pero aquí Alfaro generalmente plantea dos líneas de cuatro y dos arriba, Bruno. Sí, bueno, este tipo de formación es básicamente defensa zonal, o posicional en este caso, no van en el Sí, duelo uno contra uno, salvo algún caso en particular. Lo que pasa es que tú en el fútbol, tú tienes dos formas de presionar, hacia adelante o hacia atrás, básicamente. Si presionas hacia adelante, estás haciendo lo que hacen siempre, lo que se llama la presión alta, donde las líneas defensivas se ponen en mitad de cancha e intentan hacer el error rival. Cuando tú presionas hacia atrás, haces la reconversión, es lo que se está viendo en pantalla, que sería dos líneas de cuatro con un segundo delantero, por así decirlo, revoloteando en el medio campo, sí, y es una defensa zonal, donde cuando se recupera el balón se intenta nuevamente hacer la transición, y yo creo que las transiciones que hace Ecuador son más bien al estilo colombiano, más brasileño, en el sentido de que sus transiciones no son explosivas, son transiciones donde se busca más la posesión, el ocupar espacios de forma un poquito más inteligente, no lanzar el balón por lanzarlo, que es un poquito lo que hablábamos de lo que pasa el fútbol en este lado del mundo, que es más directo, un ataque directo. sí, Acá el equipo ecuatoriano es más bien posicional. Y es probablemente lo que hagan contra el equipo catarí mañana, porque el equipo catarí es una incógnita, no se sabe, salvo algunos videos, yo no he visto videos de esa selección, pero básicamente sí, es como saber más o menos qué podrían imaginar, cómo se podría dar el partido y en base a eso potenciar mis herramientas. Cuando veo, por ejemplo, el grupo de jugador que está Senegal y Países Bajos en este caso, ya sí, sabemos que Países Bajos va a ir a presionar arriba, entonces lo que se va a ver mucho en el Mundial es lo que se ha visto también en el fútbol moderno últimamente, que hayan 40, 45 metros entre, por ejemplo, el delantero Estrada, en este caso el número 11, con la línea defensiva. Ese espacio es donde se tiene que, bueno, hacer la marca zonal, quitar las líneas de pase, y cuando se obtenga el balón es ver cómo atacamos. Y cómo atacamos, yo creo que Ecuador lo va a hacer de una forma bien posicional y tranquila en cuanto a la ocupación de espacio y no tan explosiva como yo creo que podría hacer los otros equipos, incluyendo Argentina.
porque Argentina es un caso aparte. O sea, es un caso que bueno, que quizás lo podemos hablar después. A mí Sí, es un tema que me... te atrae mucho. sí, sí, por Sí. cómo se dio todo con la historia que ya viene pasando del Mundial pasado. Que es un tema que... bueno. Ok. Ahí, Mauro, no sé si quiere hacer alguna pregunta a Bruno o pasamos a la siguiente Eh, selección. lo último, con esto termino con Sí, respecto a la estrategia de Ecuador. Es decir, tú dices que se va a mover como un bloque desde 3/4 de cancha hacia arriba o desde su propia cancha hacia arriba. No, yo creo que se va a mover como un bloque cuando no tenga la posesión y tenga que hacer retroceso. Ok, Y cuando ellos tengan el balón, lo más probable es que los dos defensa central se abran, que un diamante en el centro, lateral izquierdo con lateral derecho empiecen a subir, ocupar terreno, y va a haber una transición. Pero la transición en sí al ataque no creo que sea de la más explosiva que haya. Yo creo que va a ser más bien sí, de control y posición del balón, básicamente. ¿No? Yo creo que así van a plantear el partido. Ahora, es un partido contra Qatar. sí, El partido contra quizás Países Bajos va a ser de transiciones más rápidas. Eh, todo va a ir cambiando dependiendo también en función del rival. Por ahí dicen que los técnicos siempre tienen que fijarse, hay algunos que se fijan más en el rival que en el otro. Yo soy de la opción de que hay que fijarse mucho en el rival, de lo que me va a proponer el rival, y en base a eso sí, adaptarlo a mi equipo también. sí, Pero si uno sigue con la suya siempre, bueno, tenemos el caso de lo que, no del pragmatismo, sino que de seguir con la idea de Bielsa en el Leeds. Ese es el clásico ejemplo. O sea, el sí, Leeds siempre jugó con tres sí, arriba, siempre jugó y los resultados no se le daban, y cuando los resultados no se dan, quizás es porque o tuviste mala suerte o fuiste sobrepasado por tu rival, o quizás tienes que cambiar algo en función de tus jugadores. Porque sí, a mí me encantaría jugar siempre con un 4-3-3, pero hay situaciones donde no puedo porque no tengo los jugadores. Y en base a eso, yo creo que el técnico Alfaro es lo sumamente inteligente para poder estar cambiando dependiendo en función del rival, con situaciones que son comunes, como por ejemplo esta defensa zonal en línea de 4, porque con esas dos líneas de 4. Ahora, ¿cómo se transiciona al ataque? Yo creo que sería distinta y un poquito en función del rival. sí. ok. Mira, Mauro, aquí ya vamos a cumplir el deseo a Bruno, porque justamente Ya. quería hablar y le traigo la siguiente selección, que es justamente Argentina, obviamente, Bruno. Que aquí te trajimos tu. Mira, por ejemplo, aquí tenemos. Mira, esta foto te la quise traer cortito de Bruno específicamente, porque para mí la clave de Argentina, que es Paredes y De Paul, ¿cómo le han ayudado a Messi y lo han complementado en Argentina a Bruno? Son los escuderos, son los jugadores. Cuando el balón viene por un lado, uno hace la función de contención, el otro hace la función de enlace con Messi buscando diagonales, nunca en paralelo, para romper la línea defensiva e intentando apoyarlos, o sea, se mueven en esa dirección. Si el balón va por el otro lado, el otro va como mediocampista y el otro cierra como contención. El tema es que ese equipo está hecho y pensado para Messi. Es eso. Está completamente pensado para que tenga esa libertad entre Paredes y De Paul, y que Messi se mueva entre esos dos mediocampistas más los tres delanteros que están arriba. O también Sí, por donde se mueve Messi es la función por donde se mueven los extremos y la función por donde se mueven los mediocampistas. Entonces, el equipo Argentina en sí está tan pensado para solo un jugador que llega a ser sí. peligroso. Llega a ser peligroso en el sentido de que El día que te ya, falta ese jugador. Que se exacto, lesione. o lo que hizo Sampaoli en la final Exacto. de la Copa América. Sí, No era el mismo entrenador, no es Scaloni, pero el tipo, o sea, Sampaoli entendió que ese equipo estaba construido para Messi. Entonces, lo intentó ponerle la mayor cantidad de gente para que no se mueva, y claro, Acosta entregó espacio en el fondo, pero sí. finalmente
cuando Messi no logra tener el balón, como que Argentina puede atacar por el otro lado, pero siempre está dependiendo de la genialidad. Entonces, en ese sentido, es como... Y estoy hablando esto es solamente futbolístico, y ya después extra futbolístico es todo lo que salió en los medios con Rusia, lo que pasó en Rusia 2018. Porque es muy paradójico. Si tú ves cualquier entrevista, por ejemplo, de Sampaoli en Chile, cualquier reportaje, por ejemplo, cuando habla con Valdano, en Mundo Valdano, o cuando habla con el reportaje del Origen de Teis Sport sobre Sampaoli, siempre le preguntan, ¿cuál es tu sueño? Y siempre el tipo responde, dirigir a la selección argentina. Siempre. Ese era su sueño. Ese era su logro máximo. Lo logra y le pasa lo que le pasó. No estoy hablando de fútbol en cuanto a la eliminación, estoy hablando de grupo de personas. Sí, extra futbolístico. Sí. Eso es como, bueno, entonces, Sampaoli en un momento dice, bueno, este equipo es más de Messi que mío. Cuando un técnico dice que el equipo es más de un jugador que de él, te está diciendo un montón de cosas. Sí. A mí, por suerte, en 7 años que tengo en esto, nunca me ha pasado. Y me imagino que debe ser, pero dolorosísimo. Entonces, claro, ese equipo está pensado para Messi y es su apuesta, es su apuesta. Y todo el entorno y su alrededor está para eso. Entonces, vamos a ver, ojalá que le funcione. Ojalá le funcione, que es como lo que a todos queremos, pero no tenemos una certeza. Porque todos los entrenadores están pensando, no puedo decir están pensando lo mismo que yo, pero piensan en una forma parecida. Los tipos, por ejemplo, siempre están viendo videos. Entonces ya saben cómo se mueve, saben por dónde se mueve, independiente que Messi sea el mejor, según la mayoría, y que sea impredecible, tiene patrones de movimiento. Esos patrones de movimiento hay que saber interpretarlo y poner al jugador para que corte ese circuito. Entonces, claro, ese es el tema. Si tú te fijas acá, en la figura que tienen ustedes, acá nunca, no hay una triangulación perfecta entre Paredes y De Paul, porque Messi tiene tanta libertad de hacer lo que se le plazca en 3/4 de cancha hacia arriba, y es complejo para un técnico. Es complejo porque, suponte tú con Messi estás jugando en ataque con uno más, porque el tipo es desequilibrante. Pero en defensa estás jugando con uno menos. Porque aparte de cubrirte un espacio de la cancha, nunca lo va a ver yendo a buscar a un jugador. No lo va a ver presionando a un rival. Sabes que estás jugando, comillas, con uno menos en defensa y con uno más en ataque. Entonces, en base a eso tienes que planificar todo el trabajo de Scaloni. Es complejo. Tú dices, claro, te estoy dirigiendo a Messi, a lo mejor sí, pero el mejor tiene sus particularidades. Al mejor no le gusta, por ejemplo, que nominen a Icardi en su momento. Sí. Entonces, sí. Perdón, no, termina y te hago la pregunta. No, está bien. Sí, ya. Disculpa, Bruno. Lo que pasa es que se me vino un tema a la cabeza, dos cosas. Uno que te quería preguntar a ti como técnico. ¿Qué te pareció a ti esa transición de Scaloni de haber sido ayudante Sampaoli y haber estado en el cuerpo técnico de él a pasar a ser el técnico principal? Mi primera pregunta. Y la segunda, que salió una imagen, yo me acuerdo que en Rusia 2018, justamente de lo que hablabas tú, que Mascherano alguna vez se dijo que él impuso que contra Croacia se jugara con un 3-5-2 porque dijo que ellos se sentían más cómodos así. Se lo dijo a Becachese, que siempre hay una discusión en una tribuna ahí en el centro de entrenamiento de Rusia. No sé si pudiste ver esa imagen, Bruno. ¿Qué te pareció a ti? Sí, claro. Fue al revés, de hecho, si no me equivoco. Sampaoli quería jugar con un 3-4-3. Y que no se sentían cómodos. Eso es lo que se dio en la prensa. Hay un especial que se llama, un video que se llama La traición en Rusia, creo que si no me equivoco, en YouTube, que está muy bueno, que ahí está como todo, salen editoriales de Fantino, etc. Claro, y ellos no se sentían como jugando con 3 en el fondo. Y pasan a jugar con Mascherano en el último partido, pasan a jugar con 4, y de hecho sale un trascendido que, bueno, si quiere que vaya a entrenar o a la banca o no, algo así fue el comentario. Agüero en su streaming habla también cosas que
que a uno como entrenador lo ponen un poco triste también por Sí, por el eh, manejo que hubo. Por el exacto, manejo. por el Mal manejo que manejo. hubo. Sí. No sé si malo, ¿Sí? porque esas cosas, no, sí, claro, porque tú, por ejemplo, el entrenador es el jefe. Le gusta a quien le guste. Entonces, si tú tomas una decisión, tiene que ser respetada sí o sí, porque tú estás pensando por el grupo, no estás pensando por ti. Sí. Entonces, si tú llegas y cierto ejercicio, cualquier cosa, no te gusta cómo funciona en el primer, segundo, en la primera semana de entrenamiento, tú tienes que aclararla. Ahora yo creo que hubo mucha condescendencia ahí entre el cuerpo técnico de San Paoli por querer tanto ser el técnico de la selección Sí. con ciertos jugadores. Se le dieron demasiadas concesiones que al final terminó como terminó. Y para responder tu segunda pregunta, el cuarto Scaloni, ese como paso de bandera, hay que decir de que acá la gente lo que busca, seamos sinceros, el hincha, el dirigente, el hincha y el dirigente quiere sentarse el domingo y ver a su equipo ganar. Sí. Es como, Sí. es como decir, yo quiero comerme una hamburguesa, pero no quiero ver cómo matan a la vaca. Sí, Yo es quiero verdad. yo quiero ver a mi equipo ganar, y lo que pase en la semana puedo mirar por otro lado porque me interesa el resultado. Ahora, Sí. lo que pasó en la transición interna, desconozco los detalles, pero hay ciertas cosas también. Yo, por ejemplo, una vez estaba como ayudante técnico en una primera en Argentina y sucedió algo que querían terminar con el entrenador principal y me estaban como hablando para ofrecerme tomar eso, y yo personalmente, y por lo que pienso y por el respeto que le debía, porque en ese tiempo era ayudante, yo no podía hacer eso, porque estaba en contra de, como, no de mis principios, ni que sea la mejor persona, nada que ver, pero si tú llegaste por alguien, porque tú llegas por alguien como ayudante, y a ese alguien que tú llegaste le va mal, no sé si tomarías ese puesto. Sí. Es complejo, es muy complejo. Sí. Depende Un mucho tema también ético. Claro, pero fíjate ahora, por ejemplo, Scaloni lo hizo, insisto, desconozco la interna, pero está en un mundial, tiene toda la exposición mediática, el tipo tiene asegurada su carrera, en la parte deportiva, no sé, pero Sí. económica sí. Entonces, claro, él se salvó, la hizo. ¿A qué costo? Bueno, eso es más como para la interna de cada uno. Lo que le pasó a Becasseche, por ejemplo, que terminó su relación en ese cuerpo técnico y le fue muy bien en Defensa y Justicia. Entonces, claro, son internas, son procesos, pero hay que tener claro, en cuanto a la táctica, ese equipo está armado para Messi. Está armado para Messi, y yo no sé si toma todas las decisiones o no, pero que el tipo está contento, está contento. Y Messi es de ese tipo de jugadores, porque eso sí he tenido, que tú tienes jugadores que tú sabes si te va a tirar para atrás o para adelante el grupo. Entonces, a ese Sí. tipo de jugadores hay que tenerlos, no complaciéndolos, pero hay que tenerlos contentos en el sentido de explicarle más o menos lo que yo quiero hacer y si van en concordancia con lo mío. Entonces, claro, probablemente hay mucha concordancia en ese cuerpo técnico con Messi. Sí, ¿sabes lo Creo. que a mí me pasa, Bruno? Disculpa, me da como un poco de temor. No sé si tú te acordáis cuando fue el Mundial del 94, que el Sí. equipo giraba en torno a Maradona, todo lo que había pasado en la eliminatoria, esa eliminatoria, que Brasil había perdido 5-0 Argentina con Colombia, que tuvo que jugar el repechaje. Y ese equipo también me pasó algo parecido a la sensación que tenías tú, Bruno, en 94, que estaba armado para Maradona, y Maradona salió doping positivo y se cae todo el equipo. Se cayó ese equipo increíblemente y supuestamente iba a estar rumbo para posiblemente pelear hasta ser campeón del mundo en 94, Bruno. Exacto. Mira, Argentina 78, Argentina campeón. Kempes, Sí. ok. España 82, ¿cómo nos llaman a Maradona? ¿Por qué no juega? ¿Por qué? Okay. México 86, Maradona campeón del mundo. Italia 90, ya Maradona estaba ya venía en su pináculo completo con México 86 y sale subcampeón del mundo. Ok.
claro, es ahora, es el último mundial de Maradona, Estados Unidos 94, es ahora el último mundial de Messi, Qatar 2022, el equipo está hecho para Messi, el equipo estaba hecho para Maradona, pasa algo extrafutbolístico, que en este caso fue el doping positivo, pierden 3-2 con Rumania. Sí. Se Entonces, acabó todo. Se acabó todo. cuando tú tienes un equipo tan pensado para que juegue en función de un jugador, es complejo. Claro, pero ¿qué pasa si Messi le pasa algo? Sí. Sí, po. ¿Quién toma esa apuesta? El Papu Gómez, que sería como el jugador que tiene como las mismas características. Hay Pero un dicho, Bruno, quien pone los huevitos en una sola canasta se puede quedar sin nada. claro, Es verdad, es verdad. Es difícil pensar qué pasaría si Messi llegase a lesionar. No, y lo otro, Mauro, disculpa, y lo otro también que genera expectativa a este equipo, y es muy parecido a lo que pasó el 2002, porque el 2002 ese equipo también venía de una gran eliminatoria que había pasado por todo encima y llegó a Corea-Japón, le ganó a Nigeria, perdió con Inglaterra y empató con Suecia en el último, Bruno. O sea, sí, y claro. fue un costalazo fuerte ese de 2002, ¿no? Muy fuerte ese golpe. Bueno, es lo mismo que hablábamos con el Leeds de Bielsa, ese Bielsa del 2002, nunca, todos querían Batistuta Crespo. Los Batistuta, 2-9. no, que no se puede jugar con 2-9. Batistuta Crespo, y nunca jugó con 2-9, y Bielsa se terminó eliminado. Pero ese equipo, fíjate tú, el 2002, era un equipo. Tú tenías referencias en ataque. Batistuta, Crespo, ok. Tenías referencias atrás, pero sigue funcionando como equipo. A mí lo que me asusta de Argentina es que pase algo con Messi y ese equipo se derrumbe. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Messi tiene la pelota, tiene 70 opciones. El tipo puede dividirse a toda la defensa contraria y hacer un gol. Puede buscar apoyo afuera, por dentro, por el centro y hacer un gol. Puede haber un tiro libre, un foul y hacer un gol. O sea, claro, el tipo tiene la pelota y es desequilibrante completamente, sin duda. El tema es que a mí lo que no me gusta mucho es, bueno, cuando no tiene la pelota, cómo también se posiciona para la recuperación. O lo otro que también es válido es decir, bueno, nosotros recuperamos en zona y cuando tengamos el balón hacemos una transición más o menos lenta y vamos buscando a Messi para que haga el desequilibrio en 3/4 hacia arriba. Y yo creo que por ahí pasa todo. Y el grupo Argentina, déjame ver, es Polonia, durísimo atrás, son los México polacos, y Arabia Saudita. México y Arabia. Arabia no pasa nada. Y México, México una tú sabes, incógnita. no, pero no, más que incógnito, yo creo que queda eliminado en primera ronda. Yo creo que pasa Argentina primero y Polonia segundo. Que no vea esto Pero, Gustavo, perdona. No vea a mi amigo Gustavo que trabaja con nosotros. A Que ver, no vea esto. Argentina-Polonia, ¿dices tú? yo Sí, creo que pasa Polonia. Argentina-Polonia. Pero el tema de México es que, bueno, tú sabes también de que todo esto influye. Todo influye. Tú sabes que siempre hay como un poco de rivalidad entre Argentina-México. ¿Por qué? No sé de dónde salió, pero hay youtubers, hay toda una onda de rivalidad entre Argentina y México que para mí es más México que Argentina, que viceversa. Entonces, cuando juega México y Argentina, México ya sabe que viene Messi. Entonces, eh, no sé, yo no creo que haya una mala intención ni nada. Eh, pero hay gente que es más bilardista que otra. Sí. Sí, sí, es verdad. A mí me encanta Bilardo. Como figura, como todo lo que logró, quizás sus cositas del bidón de Gatorade y todas esas cosas son cuestionables, pero el tipo dijo, Sí. yo tengo que llegar con la copa y la hizo, y lo hizo. ¿Cómo? Bueno, ahí hay otro tema, pero hay gente que es más bilardista y sabe este mismo análisis y va a intentar tirar a romper. Las cosas hay que decirlas como son. Hay gente que hay técnicos que yo he escuchado que me dicen no me interesa si hay una roja, yo quiero que vayas a él y lo saques del partido. Wow. Eso pasa. Sí, puede pasar. Puede pasar. No, es verdad eso. Oye, Bruno, mira, y ahí ya terminamos un poco de análisis táctico de algunas series. No traje todas las 32, traje como las más importantes, las que más pueden dar a trascender un poco. Obviamente Ecuador lo traje por el primer partido. Pero Bruno, cortito, quiero que nos hable un poco. Mira tú, te traje de los técnicos, justamente de tu rol de técnico.
y que nos hable un poco, ¿qué piensas de los técnicos para este mundial, Bruno, de lo que has podido ver? Sí, la verdad, te soy sincero, no he visto mucho aún, porque lo que pasa es que yo estoy más enfocado, si bien es cierto, a la parte técnica, no tanto ahora, en estos últimos 2 años, la parte de competencia. He estado más en la parte formativa porque Sí, por otros temas personales. eh, pero si bien es cierto, por ejemplo, lo que he podido ver es que Alemania con Flick en este caso, a mí me parece buen muy técnico. interesante. Muy interesante. No, un segundo. Sí, ahí Bruno se le fue el micrófono, Mauro. Sí, Mientras tanto un seguimos segundo. nosotros. Ahí te Ahí, escucháis ahí bien. Bruno, ahí se te escucha. Un segundo, ahora sí. Ya. Decía que Flick fue el ayudante de campo de Lowe De lo- Lo, y de Joaquín Lowe, y entonces ya tiene todo ese bagaje. A mí me parece un técnico que es muy interesante, de la misma escuela de Nagelsmann. Entonces son técnicos alemanes que están haciendo como el cambio. sí, Eh, Tite, Tite es Tite, o sea, es un técnico que básicamente tiene que saber poner el 11, que no creo que tome tanto cambios en la parte táctica, que él se va acomodando a lo que le ofrece el equipo. Scaloni, bueno, eh, lo que hemos estado hablando, y entonces, claro, para mí va a ser un mundial que van a haber técnicos jóvenes de la nueva camada tipo Inglaterra, Southgate. Southgate. Southgate, Alemania. Si tú te fijas en los cuerpos técnicos de la Premier League, Sí, también está haciendo este cambio generacional. Exacto. Y sí, este cambio generacional es muy interesante porque los nuevos técnicos son más ¿cómo decirlo? Tienen más adaptabilidad a los cambios que sí. los técnicos más Era antiguos. antiguo. Los antiguos eran más Exacto, rígidos, Bruno. exacto, eran más rígidos. Sí, Actualmente pueden cambiar entonces te da un ente de peligrosidad también en cuanto a cómo me va a jugar y a qué sistema está proponiendo, porque, disculpa, cuando tú dices un 4-3-3, por ejemplo, es solamente ese número empieza cuando inicia el partido. Pero en ataque por ejemplo, en ataque tienes un 2 y así. Cuando repliega tienes un 4-5-1, cuando está en presión tienes un 4-1-4-1. Depende de cómo plantea el partido. Entonces, todas esas funciones y esa adaptabilidad la tienen un poco más los técnicos nuevos, que son de la camada de los alemanes, los ingleses. Los sudamericanos, en cambio, son más adaptables a los jugadores, al grupo, que al sistema sí, de juego que quieren imponer. Tite no va a cambiar un 4-3-3. Sí. no. Scaloni forma todo con estos dos pivotes para que Messi juegue libre en tres Libre. cuartos de cancha hacia arriba y haga lo que quiera. Alfaro es quizás un poquito de la vieja escuela, que va a jugar con Sí, 4-4-2, pero no 4-4-2. sabemos cómo va a salir en Mm, explosión hacia arriba, si con contraataque rápido o con posesión. Depende del rival para mí, como decíamos anteriormente. Pero, claro, entonces también este mundial se va a reflejar este cambio generacional en cuanto a la banca. Y eso es interesante ver qué nos van a proponer. Exacto. sí. Exacto. Mauro, ¿tú? ¿Alguna pregunta ahí de parte técnica, Bruno? ¿Los Eh, técnicos? Mira, solamente una última porque ya ha sido una conversación extraordinaria, Bruno, te Sí. agradecemos de verdad. Lo último, para terminar por mi parte, eh, ¿ves tú algún rasgo de cambio en lo que va a ser la la cultura táctica de estos técnicos a futuro? ¿Crees que se Eh, pueden hacer cambios a futuro tácticamente? ¿Crees que se puede seguir evolucionando? Siempre, siempre, Siempre. si tú te fijas en la historia de los mundiales, siempre hay una evolución en cuanto a táctica. Estaba la W invertida, la 3-2-5, después se cambió a la 4-4-2, después se cambió al 4-3-3. Siempre hay algo que se saca nuevo. Y yo creo que en este mundial la novedad va a ser la adaptabilidad de los sistemas dependiendo en función de los rivales
y se va a demostrar también un poco que la nueva camada de técnicos es un poquito más adaptable al cambio que los técnicos antiguos. Por ejemplo, eh, déjame, déjame ver acá, México en el grupo de Argentina, Sí. México-Polonia. México-Polonia, el Tata Martino con México, ya sabemos lo que va y no creo que cambie mucho. O sea, el tipo va a hacer su juego. Sí. El entrenador polaco, que desconozco quién es, porque como te digo, no investigué así al azar, Sí, sí. pero debería estar en la onda de la camada del técnico más joven, igual que el alemán, igual que el inglés. Sería interesante saber la edad, si tiene menos de 45, menos de 50. Si es así, yo creo que Polonia lo gana. Lo debería ganar por un tema de adaptabilidad al juego. Porque el juego siempre cambia. Y eso es muy importante entenderlo. Esto sigue siendo un juego independiente de los números. Es un juego que tú tienes que poner ese balón en el arco del otro. En el Ahora, otro arco. ¿cómo lo? Sí. Ahora, se ve algo muy simple. Ahora, ¿cómo haces eso? Es la complejidad y eso es lo bonito de estudiar el juego y poder entender cómo se desemplea. Sí, oye Bruno, aquí Ok. tengo la edad del técnico polaco, el que tú estás diciendo, por ejemplo, que ¿Ya? se llama, no lo voy a pronunciar porque Mauro, no lo voy a pronunciar porque si no me voy a complicar mucho. No creo que me den Ya. vergüenza, pero tiene 52 años, por ejemplo. Ya, Él. tipo joven. Sí, técnico polaco. Oh. De hecho, debutó como técnico el 2003 en el ex Poznan, dice aquí en la biografía. El técnico Michinewicz, algo así, no lo va a pronunciar muy bien. Oye, y ya, Mauro, vamos a ir cerrando, pero quiero hacer una última pregunta aquí ya, Bruno, que es justamente de los técnicos, pegado justamente con esto, Bruno. ¿La tecnología es factor el día de hoy para los técnicos? ¿Le ayuda un poco también en el tema táctico, todo eso o no? Totalmente. Totalmente. O sea, a ver, en una semana de trabajo, por ejemplo, tú tienes distintos días, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, termina el partido generalmente, estoy hablando de un torneo, no el mundial, un torneo de que juega domingo a domingo. El partido del domingo fue y juega el próximo domingo, ok. El día lunes generalmente es libre, dependiendo si ganaste o perdiste. Ahora, si el equipo está muy complejo, tienes que ir a trabajar. Si no, generalmente se le da libre. Por un tema también del humor del jugador. Ahora es algo muy entretenido esto, porque yo lo que aprendí en cuanto a la carrera de técnico de fútbol debe haber sido un 30% en la escuela de técnico, de la escuela de técnico del fútbol argentino, y un 70% en cancha. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui asistente de una primera división, Sí. nunca se me va a olvidar eso. Bueno, tú llegas al entretiempo y tú piensas que inmediatamente empieza a dar yo me imaginaba eso. O sea, el tipo va a llegar a dar las instrucciones, etcétera, etcétera. No. El tipo abre la puerta del vestuario, se siente solo el viento y deja en silencio a todos los jugadores por 6-7 minutos. Nadie te lo dice. Yo no lo sabía. Yo venía como técnico titulado, era asistente, pero a mí nadie me lo dijo. Y es increíble cómo es lo más eficaz del mundo. O sea, suponte tú vienes por 45 minutos, vienes con las aceleraciones a full. Sí. Y llega alguien y te dice, tú lo estás haciendo mal, tienes que cerrar esta línea, ta, 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 ta. La mayor posibilidad es que te enojes, incluso te pelees, te ha pasado, pero si tú bajas 7 minutos en reposo, 5 minutos, realmente descansa, respira, y luego te viene una sugerencia, te lo tomas distinto. Y eso nadie te lo dice en la escuela, pero es algo que es base, por ejemplo, yo nunca lo dejaría de hacer ahora. Y he visto, por ejemplo, acá, que se sigue haciendo. La persona viene y empiezan a dar las instrucciones en caliente. Yo me quedo, porque cada uno hace lo que quiere manejando el grupo, pero yo ya sé más o menos por esa experiencia argentina cómo se puede manejar mejor el jugador. Entonces, disculpa, para volver al tema. El lunes, por ejemplo, es día libre. El martes se trabaja el físico. Los jugadores que hicieron fútbol hacen un poquito más regenerativo y un físico intermedio, y los que no hicieron fútbol o que no jugaron el domingo trabajan físico fuerte con el profe.
Ese día, por ejemplo, el técnico de fútbol se toma un café, porque tú planificas la semana, estás viendo todo, pero el que dirige la sesión es el preparador físico. El miércoles haces táctica. Por ejemplo, tú quieres reforzar presión, quieres reforzar, no sé, salida, separas el grupo en defensa, trabajas salida, separas a los delanteros, trabajas presión, etc. Lo que tú veas que está más flojo cada línea. El viernes fútbol formal, y es el día donde está en el medio haciendo todos los cambios, etcétera, etcétera. El viernes trabajas la mitad, bueno, es lo que a mí me gusta hacer, mitad del tiempo fútbol formal y la otra mitad pelota parada completa, ya con los 11 que van a entrar el domingo, y el sábado va a ser recreativo, fútbol, tenis, cosas más livianas. Otra diferencia, acá por ejemplo en Norteamérica, el día previo al partido van al gimnasio. Bien. Llegan molidos al día, pero en fin, yo no digo que nadie tiene la verdad en esto. Y ojo, si el entrenador gana, su semana de trabajo va a ser más exitosa que la tuya, que quizás es más lógica, pero perdiste. Sí. Entonces volvemos nuevamente al tema. En fin, el día donde tú haces fútbol, donde haces táctica, tú quieres que el lateral derecho en ataque se mueva de acá a acá. Y quieres cuando retroceda, cierre en diagonal. Y quieres cuando la balón vaya por el otro lado, haga la diagonal hacia adentro. Y quieres cuando pierda la pelota, retroceda hacia acá. No lo quieres en el medio, no lo quieres de centro delantero, no lo quieres pegado atrás en el área. Entonces tú para eso, tú puedes tener esta GPS de tecnología. Y tú te pones como un peto de GPS, haces la práctica de fútbol y después te dice por dónde anduvo el tipo. Porque tú, claro, estás viendo por dónde va el balón, cómo quedaste parado atrás, cómo atacas, pero no estás viendo el lateral derecho. Entonces, si quieres ver efectivamente cómo se movió en cada momento de la posición de la pelota, tú puedes ver eso y claro, te ayuda un montón. Eso es como en la parte de entrenamiento. Pues sí, ayuda. Ayuda mucho como para poder saber si está haciendo lo correcto o no. Sí, Maurito, yo dije que íbamos a hacer la última pregunta, pero no me puedo ir sin esto cortito, que dijimos que íbamos a preguntar como técnico a Bruno. ¿Qué le parece la faceta de Luis Enrique de streamer? Porque esto ha formado controversia de todos lados. Algunos dicen que es malo porque está concentrado para el Mundial, otros dicen que les parece genial, que es muy bueno, que se habla así, que hable con los hinchas, con la gente en general. Pero a ti, Bruno, como de tu vista de técnico, ¿qué te parece que Luis Enrique se siente como streamer a hablar a las cámaras en una concentración? Son formas, porque, por ejemplo, hay técnicos que son más bien, no sé si amigos, pero tienen confianza con los jugadores. Hay técnicos que no les gusta hablar con los jugadores, que tú hablas con, sí, claro, pero Sí. tú hablas con el capitán. Sí. Wow. Tú, por ejemplo, tú cuando llegas al vestuario, tú no te cambias en el vestuario de los jugadores, tú te cambias en el vestuario de los técnicos. Entonces, y tú quieres que si el entrenamiento empieza a las 5, tú quieres que a las 4:55 estén todos y se cierra la puerta. Si el tipo llegó a 4:52, al técnico no le importa. Si el tipo llegó a las 3 de la tarde a tomar café con el compañero, tampoco te importa que esté a las 4:55 en la cancha. Entonces, aquí iba que me desvié. ¿De Luis Enrique? De Luis Enrique. Entonces, hay técnicos, por ejemplo, que hablan solo con el capitán y no les gusta tener esa relación cercana porque tú tienes que tomar una decisión. Y si tú te cae, a mí personalmente he dirigido grupos por 7 años, siempre hay un jugador que te cae mal. Siempre. Sí. Ya me imagino en la U quién. Yo me quedé por la U, ya estoy imaginándome quién le cae mal a los técnicos. No siempre hay un jugador que es divertido, que te cae bien y todo. Pero siempre hay uno que te cae mal, siempre. Pero tú no puedes tomar la decisión en función de cómo te caiga. O sea, tú tienes que, si el tipo te cae mal, pero te rinde, tienes que ponerlo. Entonces, por eso hay muchos técnicos, me incluyo, que no les gusta hablar mucho con los jugadores. Hablan más con el capitán y el que te maneja el grupo, el profe, el preparador físico, y el que te maneja el grupo, esto es como un dato, si alguien como quiere ser técnico de fútbol, siempre, tu mejor amigo siempre es el utilero. Buena. Es verdad. Sí. El utilero sabe todo. Sabe cuando están enojados, cuando están peleados. Y
el utilero es el que maneja como la interna con el profe, el que hace educación física. Entonces, claro, a mí personalmente no, o sea, si yo estuviera en un mundial, lo único que haría sería ver video y estaría probablemente con dolor de estómago todos los días previo al debut. Y cuando tuviera un poco de tiempo, seguiría viendo video y seguiría viendo al rival. O sea, lo último que se me pasaría por la cabeza sería streamear. A mí. Quizás Sí. el tipo también tiene esa misma ansiedad y lo saca en streaming. Quizás Sí. es su forma de llevarlo. A mí personalmente yo nunca lo haría porque pues, no podría, pero quizás hay otras personas que sí lo hacen y les funciona bien, entonces si lo hace y le funciona bien, bienvenido sea. Yo no lo haría, pero depende de la personalidad de cada uno. Exacto. Sí, yo creo que Luis Enrique Cortito lo hizo porque tiene una pelea con la prensa, una pelea eterna con la prensa y él quiere darle una forma de comunicarse diferente. Para mí, ese es mi pensamiento. Creo que dice, Sí, voy a ser streamer y me comunico diferente. Y Puede me ser. comunico mejor con la gente que con ustedes. Creo que quiere decir sí, Luis Enrique un poco. lamentablemente eh, cuando uno cae como en ese juego de tener que hablar siempre con prensa cuando está expuesto por tener que explicar un resultado y cosas así, son situaciones que son complejas. O sea, imagínate tú, tienes una semana de trabajo, planificas bien, juegas bien, todo bien, y el defensa salta con la mano abierta y te cobran un penal en el minuto 90 y lo perdiste 1-0. Sí, sí. Llega al Ya, vestuario, sí, ves la cara de tus jugadores que se esforzaron, y sí, sales afuera, y hay 5 personas, y cada uno quiere sacar la nota más punzante, y tú estás también con tu humor y tu carácter, es como, Sí. o sea, no es una sí. profesión fácil, es hermosa. O sea, yo no cambiaría lo que hago ahora, pero, y eso que yo estudié otra cosa, nada que ver con fútbol. Pero bueno, yo no creo que quedó ahí colgado mi cartón como un bonito recuerdo en su momento, pero no, ahora estoy totalmente contento de lo que hago y me apasiona. O sea, cada vez que tengo un tiempo intento revisar la actualidad. Y como te digo, actualmente por lo que hago ahora, no estoy tan metido en competencia en sí, Sí. Sí. pero sí estoy actualizándome en lo que puedo. Pero estoy más en otra faceta, más de investigar otras posibles alianzas y otro tipo de proyectos personales por acá. Sí, Maurito, ya, y Bruno, no todo lo Oye, bueno puede durar para siempre. Ha sido un gran programa que hemos tenido el día de hoy, Mauro, con nuestro invitado, un gran amigo como este caso Bruno, que nos explicó toda la parte táctica, cómo es el trabajo de los técnicos, todo eso, lo que quizás no se habla mucho, Mauro. Generalmente se habla análisis de grupo, los estadios, los partidos, pero no se habla esta parte, Mauro, ¿no? El táctico, y yo, esa fue una buena idea tuya, te felicito, porque después, yo Bruno, estoy esa fue idea súper de Mauro. contento de haber pensado en ti, Bruno, porque sabía que podías darnos otra mirada, porque obviamente uno desde el Twitter o desde la casa viendo fútbol puede hacer y pensar muchas cosas en su cabeza, pero eh, tener la experiencia de manejar grupo, tener la profesión que tú tienes, te da a ti otra variante para analizar ciertas cosas. Así que primero que todo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros, ha sido un gustazo, un honor tenerte y espero que en el futuro dentro de la Copa América podamos juntarnos de nuevo para De la Copa conversar del más de Mundo. fútbol. Ha sido, sí, señor, ha Sí, de la Sí, sido, Ojalá fuera la Copa América. no, Estaríamos ojalá ahí. que no, sí, sería extraordinario. Pero yo, nada, eso. no, Muchas gracias, Bruno, gracias por tu tiempo y gracias por tu sabiduría. no, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contento siempre de hablar de fútbol, que es lo más entretenido, sobre todo de táctica y estrategia, que es lo que me apasiona. Así que si en algún otro momento necesitan o cualquier cosa, lo que necesiten, estoy a su disposición. Así que por favor, siéntanse libres de contactarme y no hay ningún problema. Muchas Sí, gracias. Bruno. Mira, Bruno, ahí te hicimos la imagen final, así que darte las gracias, como te dijo Mauro, ha sido un muy buen análisis que lo hiciste, Bruno. No, yo obviamente te está invitando porque me quedó en la cabeza lo de la U, porque yo quiero, Bruno lo escuché como técnico y me quiero que en algún momento te voy a invitar, Bruno, para que me hables de la U y me digáis lo que pasó, que es increíble que 3 técnicos en un año, ¿no? Y son los mismos que echan al técnico siempre. No vamos a decir que hay 3 jugadores
que se conjugan siempre para echar el técnico. Increíble. Después me gustaría que Bruno en algún momento, como le escuché yo medio de las camas, todo eso, me gustaría en algún momento Bruno viniera a hablar de eso, qué pasa en la U. Pero eso lo voy a invitar más adelante, Brunito, me encargo yo. Más que camas son cosas internas, hay que ver cómo funciona, pero no hay problema, cualquier cosa lo hablamos. Sí, pues gracias Bruno, como siempre. Maurito, ahí obviamente el hashtag Desafío Qatar, ahí nos pueden seguir todos los chicos a través de Twitter, en nuestras cuentas, tanto en Chile Goleador como en City Latino, porque este proyecto lo estamos haciendo en conjunto en los dos canales y los dos proyectos nos unimos durante el Mundial de Qatar. Y déjenos su like, chicos, ¿cierto, Mauro? Mientras Por más favor. like tenga el video, más arriba va a estar y después la gente lo va a poder ver en primer lugar. Creo que este capítulo merece antología, muchos likes. Así que no, nada. Gracias, Es de antología, Maurito. Un abrazo, amigo, y espero encontrarme de nuevo contigo prontamente. Sin duda, ahí nos vamos a ver. Sí, gracias Bruno, un gran abrazo amigo, ahí te vamos a estar invitando durante el Mundial para que sigamos hablando de táctica, obviamente vayamos analizando un poco cuando vaya más avanzado. Maurito, abrazo y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el lunes para analizar los primeros partidos, Qatar-Ecuador y los partidos de la jornada del lunes y la previa, porque juegan México y Argentina, juegan el martes. Así que vamos a estar analizando también con nuestro amigo. Así que, chao chicos, gracias, hasta siempre, chao Bruno, chao Mauro, abrazo a todos. Esto fue Desafío Qatar, hasta siempre, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.